En esta sesión vamos a trabajar el tema 2.3, ahora con el caso que nos falta. ¿Qué caso es el que nos falta de los que clasificamos? El que tiene puras fuentes dependientes con Ajá, resistencia. exacto. Nada más tenemos un circuito con fuentes dependientes y fuentes, perdón, y resistencias. No, no tenemos la presencia de fuentes independientes. Entonces, para eso vamos a ver estos dos ejemplos en donde tenemos precisamente esa situación. En ese caso, de acuerdo a la tablita que les compartí por ahí en la plataforma, cuál es la metodología para poder encontrar nuestro circuito equivalente de Thevenin. A ver ahí. Supongo que sí ya vieron esa tablita, ya la descargaron, ya la conocen. ¿O no la han visto? Bueno, yo no la había visto. Está en la plataforma, desde que empezamos, casi desde que empezamos el tema, está, está en la plataforma. Precisamente la subí para que vayan verificando los procedimientos que vamos haciendo en clase con los ejercicios, para que le den seguimiento y en su momento puedan aplicarlos a la hora de que vayan resolviendo ejercicios. Por cierto, también voy a empezar a subir las tareas del problemario, las indicaciones para el problemario, para que vayan trabajando también esta parte de los ejercicios y la actividad que van a realizar para reafirmar la parte teórica del tema. Recuerden ustedes que la parte teórica es importante. ¿Por qué decimos que la parte teórica de un tema es importante? ¿En qué nos auxilia saber la teoría, como comúnmente la llamamos? ¿En qué nos sirve saber la teoría? Como para darle un sentido a lo que vamos a hacer como para la práctica. Exacto. ¿Para qué más me sirve la teoría? Para saber dónde se aplica. Ajá. Para saber dónde se aplica, para saber las condiciones de configuración o topología de la red en la cual voy a aplicar tal o cual método, o para saber si puedo o no puedo aplicar un método determinado, y sobre todo para saber cómo aplicar correctamente las leyes. Bien, entonces este es nuestro ejercicio del día de hoy, uno de los primeros. Tenemos entonces que el enunciado para el ejercicio dice: halle el equivalente de Thevenin en la red mostrada en la figura. Entonces, de acuerdo a la metodología que aparece en la tabla, aquí tenemos que en el inciso A se puede observar que como no hay fuentes independientes, entonces aquí decimos que no existen fuentes ¿Qué pasa con el voltaje a circuito abierto? Es cero. Entonces, recordemos que las fuentes independientes son elementos activos. Lo comentábamos la vez pasada. ¿Por qué son considerados elementos activos? Porque son los que generan la diferencia de potencial. Son los que generan la diferencia de potencial, los que suministran la energía. Entonces, si aquí no tengo la presencia de fuentes independientes, voy a considerar o voy a saber inmediatamente que el voltaje a circuito abierto entre los terminales AB o el voltaje de Thevenin va a ser igual a 0.
Pero entonces en el circuito sí debe de existir una resistencia de Thevenin. Aquí en la metodología que se especifica en la tabla, tenemos que hacer una situación en la cual vamos a agregar una fuente de corriente de 1 ampere. Entonces aquí en el inciso B o el segundo paso consiste en conectar una fuente independiente, eso significa FI, fuente independiente de corriente de 1 ampere. Aquí, como se trata de un circuito lineal, puedo poner cualquier valor para la fuente. Para la fuente de corriente. ¿Perdón? Bien, entonces voy a agregar la fuente, esto con la finalidad de poder encontrar la resistencia de Thevenin. Entonces, agregamos por aquí la fuente independiente de corriente en los terminales AB. Entonces, tengo 1 ampere y lo que me va a interesar conocer va a ser el voltaje VAB. Para que finalmente en la parte del inciso C, apliquemos la ley de Ohm y podamos encontrar la resistencia de Thevenin con ley de Ohm, que sería el voltaje AB, que vamos a calcular, entre el valor de la corriente de la fuente que acabo de agregar. Entonces, ahora tengo que trabajar para poder encontrar VAB, la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Entonces aquí, digo ahorita a encontrar es el voltaje VAB. Ya tengo ubicado el voltaje VAB, que es en los extremos de los puntos AB, y vamos a rotular el circuito. Vamos a rotular el circuito y voy a resolver entonces con nodos para poder encontrar el voltaje que me interesa. Entonces es un circuito de un par de nodos, uno es el de referencia y otro es el de no referencia. Entonces aquí puedo observar en el circuito que al rotular de esta forma, el voltaje 1 en realidad viene siendo el voltaje entre los extremos A, B. Voy a considerar entonces por acá una corriente de rama que la voy a llamar I1. Por acá en esta rama central tengo la corriente de la fuente dependiente y del lado derecho estoy observando que la fuente que acabo de agregar va a suministrar al nodo 1 ampere, ¿sí? Entonces aquí ya sabemos que trabajamos con ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces aquí decimos ley de corrientes de Kirchhoff a nodo 1, que es el único nodo que tenemos. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo debe de ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Entonces, aquí, ¿qué corrientes están entrando al nodo? Están entrando la corriente de 1 ampere y Ajá. la de 0.5 V0. 0.5 V0. Y están saliendo nada más Y 1. y 1. ¿De acuerdo? Bien, entonces del circuito V0, el voltaje, ¿está en qué parte? ¿V0 en dónde está? En la resistencia de 20 ohms. Entonces, ¿quién me va a definir a V0? ¿Quién me va a definir ese voltaje? Si aplico la idea para voltajes, voltaje aquí es igual. Ahí 1 por Y 20. 1 sobre... Por 20. Ok,
corriente por resistencia. Ujú. Bien, entonces esto nos va a ayudar para poder tener nuestra ecuación en función de una sola variable. Bueno, también tengo que definir a I1. I1 es la corriente que pasa por esa rama. I1 aplicando ley de Ohm, ¿a qué es igual? Voltaje sobre resistencia, ¿Qué voltaje voy a poner? VO. Mm, B1 ujú. Sobre 20. Um, 30, ¿no? sobre 30, porque es toda la corriente de la rama. Lo que me acaba de decir sobre 20 sería De suma. para nada más la resistencia de 20, pero es toda la rama, ¿no? Estoy calculando la corriente toda la rama. Bueno, entonces con esto voy a hacer las siguientes sustituciones y tengo que sería 1, que es la corriente de la fuente independiente, más 0.5 por V0, pero V0 es I1 por, quedamos que era I1 por 20, ¿no? I1 por 20, que es el lugar donde está el voltaje V0. Y esto igual a V1, perdón, I1, donde I1 es igual a V1 sobre 30. De aquí también tengo que, al sustituir I1, sería 0.5 por V1 sobre 30 por 20 igual a V1 sobre 30. Haciendo las operaciones, entonces vamos a tener que sería 1 más 20 por 0.5 serían 10 tercios. Un 10 tercio, tercios. ¿no? Ajá, Sí. un tercio. Ok. Entonces un tercio de V1 igual a V1 sobre 30. Entonces aquí voy a buscar un número entero por el cual multiplique la ecuación para que me queden coeficientes enteros. ¿Qué número me conviene? Si observo los denominadores, Por el 30. 30. 30. Entonces con esto tenemos que serían 30 entre 3, serían 10 veces su V1. 30 entre 30 es 1, entonces sería menos V1 igual a menos 1. Entonces aquí teníamos que serían Maestra, creo que se equivocó, ¿no? um, Sería menos 30, porque se multiplica 1 por 30. es cierto, gracias. Gracias. Bien, entonces aquí tendríamos que 10 veces V1 menos 1 vez V1 serían 9 V1 igual con menos 30. El voltaje V1 sería menos 30 sobre 9. Si sacamos tercera, nos quedan menos 10 tercios. Menos 10 Sí, pero ¿por tercios. qué menos 30? Este número 1 lo paso del otro lado. Ah, ok, sí. Ujú, Sí, gracias. de nada. Entonces con esto ya tenemos aquí determinado el voltaje VAB, como lo habíamos visualizado desde acá, desde el principio. Entonces ya lo que tenemos que hacer finalmente es aplicar la ley de Ohm acá, y sería entonces esto 1, que es el valor de la corriente de la fuente independiente, menos 10 tercios. Entonces la resistencia de Thevenin nos va a dar menos 10 tercios o menos 3.33 ohms. ¿Qué dijimos al inicio del tema cuando tuviéramos como resultado una resistencia negativa? ¿Es posible? ¿Qué podemos interpretar de esa situación? ¿Recuerdan qué comentamos al respecto?
¿Estamos mal en el cálculo o qué pasa? Que las corrientes están rotuladas al revés. No exactamente. Tiene que ver con la función de suministro o consumo de potencia. En este caso, el circuito, ¿puedo considerarlo como un circuito que está suministrando potencia o un circuito que está absorbiendo potencia? Está absorbiendo, ¿no? Sí, porque no tengo una fuente independiente que genere la potencia. ¿Sí? Entonces aquí esta parte, este signo, aquí nos podemos decir que el circuito está absorbiendo potencia. ¿Sí? Entonces, cuando se encuentren con un resultado negativo para la resistencia, no quiere decir que el ejercicio esté mal, sino que por ahí hay una consideración de acuerdo a la naturaleza del circuito. Bien, preguntas sobre este primer ejercicio, dudas. Entonces aquí nada más les recomiendo que descarguen la tabla para que puedan ir dando seguimiento a la metodología que vamos haciendo para los ejercicios. Bueno, entonces tenemos otro ejercicio. Este también es del caso 3 y la configuración es la siguiente. Entonces, para el caso 3, acuérdense, es un circuito eléctrico lineal que tiene únicamente resistencias y fuentes dependientes. No tengo la presencia de fuentes independientes. Entonces, los pasos, haciendo un resumen de lo que acabamos de hacer, consiste en identificar que mi voltaje de Thevenin, o el voltaje entre los extremos AB, es 0, porque no tengo la presencia de fuentes independientes. El segundo paso consiste en agregar una fuente independiente de corriente de 1 amper. En este caso se propone 1 amper. Decía yo hace un rato, como es un circuito lineal, puedo proponer el valor que sea para mi fuente de corriente. Entonces no hay gran problema si lo hago así. Y finalmente, empleo el método que convenga a la topología del circuito para poder encontrar el voltaje en los terminales AB y finalmente poder aplicar la ley de Ohm y determinar la resistencia de Thevenin. Entonces aquí mi circuito va a estar, mi circuito equivalente de Thevenin va a estar definido nada más por una fuente de voltaje de Thevenin que es de 0 volts y el valor de la resistencia de Thevenin que yo obtenga al aplicar la ley de Ohm. Entonces, este es el circuito. Tengo una resistencia del lado izquierdo con un valor de 100 ohms. Esta otra fuente que indico aquí, que vale 0.2 y B. ¿Qué tipo de fuente es esta? ¿Qué tipo de fuente es esta? Controlada por corriente. Una fuente de corriente dependiente controlada por corriente. Y la que tengo acá arriba. Es una fuente dependiente
de voltaje controlada por corriente. Correcto. Entonces aquí tengo el parámetro de control de la fuente de voltaje controlada por corriente. Es esta IA. IA es la corriente que atraviesa la resistencia de 100 ohms. Y B es el parámetro de control de la fuente de corriente controlada por corriente, que es IB. Entonces tengo los terminales A y B. En el inciso A, entonces ya comentaba hace un rato, como no tengo fuentes independientes, mi voltaje entre los terminales A y B es el voltaje de Thevenin, va a ser 0. En el inciso B, entonces, se agrega la fuente independiente. Entonces, se agregan fuente independiente de 1 ampere. Entonces, recuerden que esto no es mi invento, es la metodología que se utiliza. Entonces, vamos a ver qué agrego por acá la fuente independiente de corriente. De 1 ampere. Y lo que va a interesar conocer va a ser el voltaje VAB prima, ¿sí? Prima porque no es el mismo que tengo acá. No es igual el voltaje en circuito abierto que el voltaje con un circuito ya cerrado. Por eso estoy llamando VAB prima. Por la presencia de esta fuente de corriente, estos parámetros también pasan a ser I prima, IB prima e IA prima, porque los valores de las corrientes van a ser diferentes por la presencia de la fuente de corriente. Entonces aquí, nuestro objetivo es encontrar el voltaje VAB prima. Ese es nuestro objetivo. VAB' está acá, entonces rotulo el circuito y voy a tener un circuito con ¿cuántos nodos? ¿Cuántos nodos tiene el circuito? Tiene 3, 2 de no ¿Tres? referencia y 1 de referencia. Entonces aquí tengo mis 3 nodos, los 2 de no referencia. Aquí, si voy a aplicar nodos, método de nodos, debo de observar la red. ¿Qué observo en la red? ¿Qué me encuentro en la red? Un supernodo. Un supernodo, exactamente. Entonces, ¿qué me dice la metodología del supernodo? ¿Qué tengo que hacer? Ley de corrientes al supernodo. ¿Y qué más? Y después ley de voltajes a la malla que lo conforma. Entonces aquí tengo en primera instancia ley de corrientes a supernodo. Entonces, ¿qué corrientes están entrando al nodo? Al supernodo, perdón. La de 1 ampere Ajá. y la de 0.2 corriente B. Ajá. Nada más son las que entran. Sí, correcto. Este es IB prima también. Entonces sería 1 ampere, que es la de la fuente independiente, más 0.2 IB prima. Y están saliendo IA prima e IB prima. Después de que escribo ley de corrientes, entonces
voy a tener la forma de simplificar. Entonces paso el término de I a B. Bueno, entonces voy a tener I' A menos punto 2 I' B más IB' igual a 1. ¿Sí? A ver, vamos a checar. Entonces sería I' A. Este lo paso del otro lado y este se queda aquí. Entonces sería igual a 1. Simplificando entonces términos, voy a tener que esto me queda como I' A y más punto 8 I' B igual a 1. Entonces a esta la voy a llamar ecuación 1. Aquí podemos agregar algunas notas importantes que podemos observar del circuito. Notas importantes. Puedo ver que el voltaje B1, perdón, que el voltaje B2 corresponde con el voltaje que me interesa, que es el voltaje VAB', porque están entre los mismos par de nodos, ¿sí? Entonces, aquí tengo que esos voltajes serían iguales. También puedo observar que el voltaje V1 va a ser ', a el voltaje en esta resistencia, la de 100, sería 100 veces IA'. Y también puedo ver que el voltaje 2 es igual a el voltaje en extremos de la resistencia del 50, que serían 50 y B', ¿sí? Entonces esto lo puedo observar del circuito. Entonces ahora vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a supernodo. Entonces, para eso voy a tomar nada más una parte del circuito, voy a trabajar con un circuito auxiliar. En donde no voy a ilustrar todo el resto del circuito, nada más me interesa la parte del supernodo. Entonces voy a tener aquí los voltajes V1 y V2 y la fuente de voltaje que está conectada entre esos dos nodos de no referencia, que es 20 y A'. Entonces, aplicando la ley de voltajes, voy a tener que hacer un recorrido en la malla que tengo por acá. Este sería mi sentido de análisis. Este es el sentido de análisis y entonces voy a tener que empiezo del lado izquierdo con el voltaje 1, entonces sería menos V1 menos 20 y A' más V2 igual a 0. Entonces, esto nos da como consecuencia que V2 menos V1 es igual a 20 y A'. Entonces, si ustedes observan, mi ecuación número 1 está nada más en función de corrientes. Esta ecuación la voy a trabajar con las observaciones que hice por acá. Aquí tengo que V2 es esto, entonces lo voy a sustituir y me queda como 50 por corriente IB' menos V1, lo voy a sustituir por acá, por esto que es 100 veces I' y esto es igual a 20 veces IA'. Entonces aquí puedo simplificar y voy a tener entonces que
El 20 y A', lo paso del otro lado, pasa como menos, entonces aquí me queda menos 120 y A' más 50 y B', y esto igual con 0. Entonces, esta es la otra ecuación, que voy a llamarla como ecuación número 2. Y aquí entonces puedo ver, o puedo hacer un procedimiento algebraico para resolver y encontrar cuál de las corrientes me interesa, cuál es la que me va a definir el voltaje para encontrar la resistencia de Thevenin. Y B'. Ajá, y B'. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer la siguiente operación. La ecuación 1 la voy a multiplicar por 120 y se la voy a sumar a la ecuación 2. Entonces, multiplicando la ecuación 1 por 120 me queda aquí 120 y A' más 0.8 y B' igual a, no es cierto, aquí tengo que multiplicar 0.8 por 120. A ver, serían 0.8 por 120, nos da 96. Aquí. Pues aquí nos da 96 y 120 por 1 serían aquí 120. Entonces voy a sumar la otra ecuación, que es la ecuación 2, que es menos 120 y A' más 50 y B' igual a 0. A la hora de sumar, estas se van a cancelar y tengo que serían 90 más 56, serían 146 y prima B, y esto igual a 120. Entonces, y B' va a ser igual a 120 sobre 146. Esto nos da un valor de 0.821 amperes. Con esto, entonces, ya vamos a tener el valor de V2, que es igual a 50 por IB', que serían 0.821, y V2 nos da de 41.09 volts. En el inciso C, entonces, la resistencia de Thevenin serían 41.09, que es el voltaje entre la corriente, entonces la resistencia es de 41.09 ohms. Y el circuito equivalente de Thevenin finalmente nos va a quedar de la siguiente forma. Terminales AB, aquí la resistencia entonces va a ser de 41.09 ohms y aquí el voltaje 0 volts. ¿Preguntas sobre este ejemplo? ¿Dudas? Yo tengo una, Miss. Sí, dígame. Bueno, lo que viene siendo la fuente independiente siempre va a ser entre el punto A y B, o lo puedo poner en cualquier lugar. No, siempre entre el punto A y B, porque son mis dos terminales de referencia para encontrar el circuito equivalente de Thevenin. Ok, Miss, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna otra duda? ¿Por qué en el circuito anterior la resistencia nos da negativo y en este nos da positivo? Por la presencia de las fuentes, son dos fuentes dependientes. Es que esto depende de los valores de las resistencias y de las fuentes que estén en el circuito. O sea, no siempre me va a dar una resistencia negativa. En el caso también 1 y en el caso 2 también no puede dar resistencias negativas. Se va en función de los valores de resistencias y de fuentes que tenga presentes en el circuito. Ok. Bien, ¿alguna otra pregunta más?
Bien, entonces con esto concluimos el subtema, bueno, la primera parte del subtema 2.3, que es Thevenin. Vamos a pasar al otro tema, la otra parte del tema, que vamos a trabajar con la siguiente presentación. Entonces aquí vamos a seguir con subtema 3.2, pero ahora vamos a trabajar con Norton. ¿Alguien ha leído acerca de Norton? ¿De qué se trata? Es un teorema parecido al de Thevenin, pero este es para hallar un circuito equivalente, pero con una fuente de corriente en paralelo a una resistencia. Correcto, correcto. Entonces, el enunciado. Un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente IN en paralelo con una resistencia RN. Correcto lo que nos acaba de decir su compañero. Entonces, se trata de sustituir todo un circuito eléctrico lineal de dos terminales por una sola fuente de corriente en paralelo con una resistencia RN. La determinación de IN y RN. IN, que es la corriente de Norton, es la corriente de cortocircuito a través de las terminales AB. Para el caso de Thevenin, lo que hacemos es encontrar un voltaje a circuito abierto. Para el caso de Norton, vamos a aplicar un cortocircuito a través de las terminales AB. Recalcando, repitiendo, ¿qué características en voltaje, corriente y resistencia tiene un cortocircuito? El voltaje cero, ¿Sí? igual la resistencia. ¿Sí? ¿Qué pasa con la corriente? Como está abierto, más bien cortocircuito, en cortocircuito tiene infinito. Ajá, teóricamente tiene infinito. Bien, entonces esas son las características del cortocircuito. No hay que perderlas de vista. La otra parte del circuito equivalente es la resistencia de Norton, RN. Es la resistencia equivalente en las terminales AB, cuando las fuentes independientes están desactivadas. De hecho, resistencia de Norton y resistencia de Thevenin son las mismas, porque ocupamos la misma metodología para determinarlas. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Un esquema general, un circuito lineal de dos terminales. Aquí sabemos que este circuito lineal puede estar compuesto de resistencias y fuentes independientes o resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes o de resistencias y fuentes dependientes. Entonces aquí la configuración del circuito puede ser de cualquiera de los tres tipos que hemos mencionado y que hemos trabajado también con Thevenin. Tengo mis dos terminales AB. Entonces, recuerden ustedes que el objetivo es encontrar un circuito equivalente. ¿Cómo definimos a un circuito equivalente? Con una fuente independiente y una resistencia. Sí, básicamente el circuito equivalente va a ser el que va a suministrar la misma diferencia de potencial y la misma corriente que el circuito original. Entonces, ambos circuitos se van a comportar de los terminales AB hacia afuera de la misma manera, aunque la configuración interna sea diferente. Entonces, para Thevenin, sabemos que es voltaje o fuente de voltaje de Thevenin en serie con la resistencia. Para Norton, entonces, este circuito de dos terminales lo puedo transformar a de fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton. Y las terminales AB se van a mantener, ¿sí? De acuerdo a la configuración del circuito, se tienen tres casos: resistencias y fuentes independientes, resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes, resistencias y fuentes dependientes. Entonces son todos los tres casos que tengo. Finalmente, los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton se relacionan por una transformación de fuente. Si yo tengo mi circuito equivalente de Norton con la fuente de corriente y la resistencia en paralelo, entonces aquí puedo pasar a obtener el voltaje de Thevenin con la ley de Ohm, multiplicando la corriente por la resistencia de Norton, y obtengo el voltaje de Norton, pero de Thevenin, el voltaje de Thevenin. Entonces, esta es una parte del circuito equivalente. Y como la resistencia de Norton y la de Thevenin es la misma, pues ya nada más la pongo en serie. Con esto obtengo el circuito equivalente de Thevenin a partir del de Norton.
Si tengo el de Thevenin, también puedo obtener el de Norton. Entonces, aquí el voltaje de Thevenin me va a permitir calcular la corriente de Norton con ley de Ohm, que es el voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Entonces, aquí, esto de transformación de fuentes ya lo vimos en el primer tema y lo puedo aplicar en este caso, ¿sí? Bien, entonces este es todo lo de la presentación del teorema de Norton. Vamos entonces a pasar a un ejemplo de teorema de Norton. Y no hay que perder de vista. Lo que tenemos que hacer aquí es calcular corriente de Norton con un cortocircuito entre los extremos del circuito que voy a analizar. Entonces, para esto vamos a trabajar con el primer caso. Y el primer caso que mencionamos, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la primera configuración que mencionamos? Solo fuentes independientes y resistencia. Exacto. Entonces aquí es el primer caso. Entonces voy a tener dos fuentes independientes conectadas de esta forma. Entonces esta primera fuente es una fuente de corriente de 3 amperes. Va a estar conectada de la siguiente forma. Entonces esta fuente de corriente independiente de 30 amperes va a estar conectada en paralelo con esta resistencia. Y por esta parte, aquí tenemos otra resistencia y los terminales A, B. Entonces esta es una fuente también independiente de voltaje de 40 volts. Esta resistencia es de 10 ohms. Esta es de 20 y 40. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de ver, tengo que aplicar un cortocircuito a los terminales AB. Y a través de este cortocircuito es donde va a estar circulando la corriente de Norton. Entonces aquí tengo que trabajar el circuito para poder encontrar esta corriente de Norton. Puedo hacer por aquí varias transformaciones. Vamos a hacer por aquí esta primera transformación. Y tengo entonces que aquí esta transformación nos va a llevar a una fuente de corriente con un valor de 40, que es el voltaje,
sobre 10. Esta fuente de corriente va a ser de 4 amperes. Esto nos modifica el circuito entonces de la siguiente manera. Voy a tener la fuente de corriente y ahora la resistencia pasa a paralelo, junto con la otra que ya tenía en paralelo, y voy a tener acá a la fuente de corriente independiente en paralelo con la resistencia de 20. Entonces aquí tengo 4 amperes. Esta resistencia es de 10, esta es de 40. El cortocircuito entre los terminales AB y la corriente que me interesa. Aquí también tengo posibilidad de hacer una transformación. Esta fuente de corriente de 30 amperes con esta de 20 ohms, con esta resistencia las puedo transformar a una de voltaje, que serían 30 por 20. Esto nos da 60 volts. Estas dos resistencias que tengo en paralelo me da posibilidad de encontrar una resistencia paralelo de 10 por 40 sobre 10 más 40. Y esto sería igual a 8 ohms. 8 ohms. Entonces vamos a tener que el circuito pasa a ser ahora de la siguiente forma. Entonces tengo aquí la fuente de corriente de 4 amperes. Voy a tener la resistencia en paralelo que obtuve de 8 ohms. Y aquí voy a tener a la fuente de voltaje que obtuve de la transformación, que sería de 60 volts. Y en serie a ella voy a tener a la resistencia de 20 ohms. Y el cortocircuito entre los terminales AB, por donde está pasando la corriente de Norton. Estos dos elementos los puedo transformar ahora a una de voltaje, que serían 4 por 8, serían 32 volts. Y con esto voy a tener finalmente un circuito muy simplificado con una sola fuente, bueno, con una fuente de voltaje de 32 volts en serie con la resistencia de 8 y a su vez está en serie con la otra fuente de voltaje de 36 volts y la resistencia de 20 ohms de esta forma. Entonces, la corriente de Norton es la que va a estar circulando en todo el circuito serie final que me quedó. Esta es mi corriente de Norton. Entonces, ¿qué hago para encontrar esta corriente de Norton? Me hizo una duda. ¿Sí? Ahí donde le puso la fuente de 36, que no es 60. Ay, perdón. Sí, cierto. Gracias. Gracias, gracias. Y la fuente sí es de 60 mis porque 30 por 20 son 600. Ah, perdón. Es que mi dato está mal desde el principio. Acá. Son 3 amperes. Sí, aquí me equivoqué en el dato. Aquí son 3 amperes. Entonces aquí son 3 por 20. Y son 3 amperes. Ok. Entonces aquí serían 60. Sí, gracias por la observación. Bueno, entonces aquí voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff. Y voy a tener que serían menos 32 más 8 por la corriente de Norton. Menos 60 más 20 por la corriente de Norton y esto igual a 0. Entonces, de acuerdo a cómo puse el sentido de la corriente, las polaridades en los voltajes para las resistencias están ahí marcadas. Bien, entonces ya resuelvo nada más esta ecuación para encontrar la corriente de Norton y voy a tener que serían 28 veces corriente de Norton
Menos 32 menos 60 serían menos 92 igual a 0. Despejo la corriente de Norton y serían 92 entre 28. Esto nos da 3.28 amperes. Entonces, eso es lo que vale mi corriente de cortocircuito, mi corriente de Norton. ¿Qué me falta entonces? Para completar mi circuito equivalente de Norton. La resistencia de Norton. Entonces, en la resistencia de Norton, voy a trabajar el circuito eliminando el efecto de las fuentes. Entonces, esta fuente de voltaje, para eliminarla, ¿por qué la voy a sustituir? ¿Cómo elimino el efecto de una fuente de voltaje? Cortocircuito. Por un cortocircuito. Ok. Entonces aquí voy a tener el cortocircuito de la fuente de voltaje. Entonces aquí mantengo la resistencia de 10. Y la fuente de corriente que está en paralelo con la resistencia de 20, ¿por qué la voy a sustituir? Para quitar su efecto. Circuito abierto. Circuito abierto. Entonces aquí un circuito abierto en lugar de la fuente de corriente. Y me quedan mis terminales AB. Entonces aquí, ¿por dónde empiezo a reducir? Siempre empiezo a reducir, acuérdense, lo más lejos posible de los terminales AB. Siempre debo de mantener los terminales AB. Entonces estas dos resistencias, la de 40 y la de 60, ¿cómo están conectadas? ¿En serie? Y... ¿Seguro? A ver, estos son sus dos principios, coinciden. Estos son sus dos finales, coinciden. Paralelo. En paralelo, entonces aquí mi resistencia paralelo serían 10 por 40 entre 10 más 40. Y esto nos da como resultado 8 ohms. Entonces, esto nos lleva a tener una sola resistencia de 8 ohms que va a estar conectada con esta de 20 y los terminales AB. Ahora, ¿cómo tengo conectadas estas resistencias? La resistencia de Norton, ¿a qué va a ser igual? 28. 28. En serie, los tengo en serie, entonces son 28 ohms. Entonces ahí ya tengo el otro elemento del circuito equivalente de Norton. Y finalmente, en el inciso C, voy a tener en el inciso C el circuito equivalente de Norton va a ser la fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton. Entonces aquí mi fuente de corriente nos dio con un valor de, y de Norton es de 3.28 amperes y la resistencia de Norton de 28 ohms. Y mis terminales AB. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo el primer ejercicio del primer caso. ¿Preguntas hasta ahí? Sobre Norton. Creo que no, Miss. Bueno, No. entonces vamos con otro ejercicio. Este también es del caso 1. Voy a tener resistencias y fuentes independientes. Aquí tengo una de voltaje de 120 volts
y la combinación de resistencias mixta de esta forma. Y aquí tengo una fuente de corriente también independiente con 6 amperes. Y en paralelo a ella tengo otra resistencia. Entonces, estos son mis terminales A, B. Entonces, los enunciados de los ejercicios todos van en el mismo sentido, a menos que se pida alguna otra cosa. En este caso, se pide también el circuito de Norton. Entonces, aquí, en el inciso A, entonces, en el inciso A hay que aplicar cortocircuito para encontrar corriente de Norton. Entonces aplico aquí el cortocircuito y aquí es donde voy a determinar la corriente de Norton. Entonces voy a rotular y voy a tener que aquí en esta malla voy a tener una corriente que la voy a llamar I1. En esta otra malla voy a tener una corriente que la llamo I2. Y vamos a ver qué es lo que pasa del lado donde aplico el cortocircuito. ¿Qué pasa con esta resistencia? En el cortocircuito la resistencia vale 0. Si esta resistencia vale 2, entonces la corriente de 6 amperes va a pasar por la resistencia de 2 o se va directa al corto. Se va a ir directamente al cortocircuito. Entonces aquí voy a tener que esta resistencia estando conectada en paralelo se elimina y aquí voy a tener entonces que esta va a ser mi corriente de Norton, la corriente de cortocircuito. Entonces, si voy a trabajar por mallas y observo el circuito, ¿qué situación tengo presente en el circuito? ¿Cuántas mallas tengo en el circuito? 3. 3. 3. ¿Qué otra situación tengo por ahí? Una supermalla. Una supermalla, precisamente por la presencia de la fuente de 6 amperes entre dos mallas. Entonces, aquí esta parte primeramente la voy a omitir y puedo entonces visualizar que toda esta va a ser la supermalla. Entonces, voy a aplicar la forma de trabajar, la metodología para trabajar con supermallas. ¿Cómo le hago para trabajar con supermallas? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo trabajo supermalla? Con ley de voltajes de Kirchhoff Ajá, ¿y qué más? y ley de corrientes también. Ay, no, ley de Ohm. Y ley de corrientes, ¿sí? También son las dos leyes de Kirchhoff, la de voltajes y la de corriente. Entonces vamos primero aplicando ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla. Entonces, de acuerdo a la rotulación que tengo ahí, el voltaje en la resistencia de 3, que es parte de la supermalla, tiene esta polaridad. El voltaje en la resistencia de 4 también tiene esta polaridad. Entonces, voy a tener que sería 3 por I2 y la corriente 1 está atravesando la resistencia de 3 en el mismo sentido que I2 o en sentido contrario. Vean, I2 viene hacia acá arriba, ¿de acuerdo?
y En 1. sentido- En sentido contrario. Entonces, aquí Es la menos. corriente, la corriente neta va a ser una diferencia. Serían menos I1. El voltaje en la resistencia de 4 serían más 4 veces I2. Y como ya no tengo ningún otro elemento en la supermalla, esto sería igual a 0. Entonces, tengo aquí que sería menos 3 I1. Y 3 veces I2 más 4 veces I2 serían 7 veces I2 igual a 0. Entonces aquí tengo la primera ecuación, la voy a llamar ecuación número 1. También voy a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. En malla 1 tengo la fuente que serían, bueno, aquí las polaridades de los voltajes, aquí sería más menos. La polaridad del voltaje de acuerdo al sentido de la corriente I1 que estoy marcando. Entonces sería el voltaje de fuente que sería el menos 120 más el voltaje en la resistencia de 6 que sería 6 por I1 6 por I1. El voltaje en la resistencia de 3. Ahora, como estoy trabajando en la malla 1, la diferencia de corriente sería I1 menos I2, igual a 0. Simplificando la ecuación, entonces voy a tener que serían 3 veces I1 más 3 veces, 6 veces I1 más 3 veces I1 serían 9 veces I1. Y para I2 serían menos 3 veces I2 igual a 120. Entonces esta la voy a llamar ecuación 2. Bien, ahora nos falta aplicar ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff a nodo Y. Vamos a decirlo así. Vamos a nombrarlo así. El nodo Y. El nodo Y es este que tengo por acá. Este es el nodo Y. Y entonces ahí voy a tener que se juntan 3 ramas. La rama de la fuente de corriente, la rama que viene del cortocircuito y la rama que sale hacia la resistencia de 3 ohms. Entonces aquí en la rama de la fuente de corriente tengo subiendo 6 amperes. Del lado izquierdo tengo entrando al nodo lo que sería la corriente de Norton. Y del lado, del lado izquierdo tengo la corriente I2 y del lado derecho la corriente de cortocircuito. Entonces, la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué corrientes entran al nodo? IN. Nada más la de Norton. Ajá. Y sale I2 y 6 amperes. I2 y 6 amperes. Bien, entonces aquí para encontrar la corriente de Norton yo necesito conocer la corriente 2. Ya tengo entonces 2 ecuaciones para determinar la corriente 2. Tengo la ecuación 1 y la y la ecuación 2. Entonces, ¿cómo trabajo ecuación 1 y ecuación 2 para encontrar I2? Entonces aquí vamos a hacer un procedimiento algebraico. Voy a multiplicar la ecuación 1 por 3 y la voy a sumar con la ecuación 2. Al multiplicar la ecuación 1 por 3 me quedan aquí menos 9 y 1 más 3 por 7 serían 21 y 2 igual con 0. Y la voy a sumar con la ecuación 2 que es 9 y 1 menos 3 y 2 igual con 120. Estos dos términos se cancelan y tengo que serían 21 menos 3, serían 19. 19 y 2 igual a menos 120. Entonces, I2 va a ser Son igual a... 18,000. Dije, ¿Aquí? Ah, gracias. Sí, 18.
Gracias, gracias. Aquí. Entonces son 18 y 2. Al despejar, entonces serían menos 120 entre 18. Y esto nos va a dar 120 entre 18. 6.66. 6.66. 6.66 amperes. Entonces, de ecuación 3, vamos a tener que la corriente de Norton o la de cortocircuito va a ser igual a I2, que es 6.66 más 6. Y esto sería entonces 12.66 amperes. Eso es lo que va a valer mi fuente de corriente de Norton. Bien, ¿hasta ahí preguntas? ¿Hasta ahí dudas? No, dije. Bueno, entonces vean que aplicamos todo lo que conocemos hasta ahorita de técnicas de análisis, ¿sí? Todo lo que hemos estado viendo. ¿Qué nos falta hacer? En el inciso B, la resistencia de Norton. Entonces, en el inciso B nos falta encontrar la resistencia de Norton. Y para la resistencia de Norton voy a eliminar las fuentes presentes en el circuito original. Entonces, esta fuente de voltaje de 120 volts la voy a sustituir ¿por qué? Por un cortocircuito. Cortocircuito. Ok, entonces aquí voy a tener a las demás resistencias. Esto es de 6. Aquí tengo esta de 3. La de 4 ohms. Y aquí donde está la de corriente, voy a poner un circuito abierto. Y aquí tengo la resistencia de 2 ohms. Entonces aquí tengo mis terminales A, B. Empiezo a reducir desde la parte más alejada. Entonces en la parte más alejada tengo a la resistencia de 6 y a la de 3. ¿Cómo están conectadas? Paralelo. En paralelo. Entonces aquí sería mi resistencia paralelo 1 serían 6 por 3 entre 6 más 3. 6 por 3, 18 entre 9. Estos serían 2 ohms. Entonces aquí, en lugar de esas dos, voy a poner una sola resistencia. Y aquí tengo otra que es de 4. Entonces aquí serían 2 ohms. Y esta de 4 ohms. Y los terminales AB. Entonces finalmente la resistencia de Norton sería de ¿cuánto? 6 ohms. 6 ohms. 6 ohms. Ah, no, pero, aquí me faltó una. A ver. Aquí me faltó una. Aparte de la de 4, aquí también tengo otra resistencia que es de 2 ohms. Entonces aquí esta primera reducción que hicimos está correcta. Esta sería una resistencia serie 1. Esta todavía no sería la resistencia de Norton. Entonces esta sería la R serie 1, que serían 2 más 4, serían 6 ohms. Y finalmente, aún así, el circuito va a estar compuesto, el circuito final va a estar compuesto de dos resistencias en paralelo.
Esta primera es de 6 y esta es de 2. Entonces, ahora sí, la resistencia de Norton va a ser estas dos resistencias en paralelo, que serían 6 por 2 entre 6 más 2. Serían 2 por 6, serían 12 entre 8. Entre 8 nos da 1.5 ohms. 1.5 ohms. Entonces, finalmente ya el circuito equivalente de Norton nos va a quedar la fuente de corriente en paralelo con la resistencia y los terminales A, B. Entonces aquí serían 1.5 ohms y la corriente nos dio de 12.66 amperes. Así nos quedaría el circuito de Norton. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué se les Sí, hace Miss, más fácil? Sí. ¿Cuánto salió de su corriente I2 en lo de las mallas? Acá. Ahí. La corriente I2, aquí está. 6.66. Pero ¿qué no es negativa porque es menos 120? Ah, ay, no, perdón. A ver, ¿cómo estamos? Vamos a rastrear las ecuaciones. Vengo de la ecuación 2. Esta es mi ecuación 2. Aquí tengo 120. Sí, aquí este no. Este sí no va, perdón. Sí, es 120 positivo. Sí, gracias, gracias por la observación. Bien, ¿qué más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra observación más? Bueno, ¿qué se les hace más fácil? ¿Thevenin o Norton? Evelyn. Se sentí un poquito mejor de Benny. Bueno, vamos empezando Norton. Vamos entonces a